Hola hermanos, estaba anunciado a las 7 el estudio, pero me he equivocado de aplicación y creía que no podía hacerlo, pero me ha ayudado la maestra Hilda a cambiar de programa a Facebook. Bien, nos quedamos en el principio 33 y lo retomaremos al final del principio, en el punto 7 de la versión con Garola de la traducción de las notas. Vamos a pronunciar nuestra invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee. Me siento satisfecha, que se me ha olvidado. Porque sé que él Estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Lo habíamos dejado hace 2 meses en el punto 7 del principio 33. Vamos a leerlo desde ese punto, desde el punto 7. Dice: la palabra pecado fue hecha por el hombre con connotaciones amenazantes que él mismo imaginó. No hay ninguna amenaza real involucrada en ninguna parte. Aquí hay una nota del maestro Gonzalo que dice: porque toda experiencia es solo parte de un sueño y por eso lo real no corre peligro. Como dice la introducción, el Hijo de Dios siempre será perfecto, tal como su Padre lo creó. Bien, pues como dice el punto 7, la palabra pecado fue hecha por el hombre con connotaciones amenazantes que él mismo imaginó. Pues como fue hecha por el hombre, es decir, por el personaje que nos habíamos fabricado, a expensas de nuestra creencia en la separación de Dios, pues no, eso, una invención más, una ilusión. La palabra pecado es una fabricación de ese personaje fabricado por el Hijo de Dios como hombre, como personaje, y por lo tanto no existe. Y las connotaciones amenazantes que conlleva ese término, pues tampoco. Como nos dice la nota que se nos aclara en la introducción del texto, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En este caso, tanto el personaje, el hombre, el personaje que nos habíamos creído ser, como los términos negativos de la dualidad que fabricamos para oscurecer, ¿no?, la luz, pues no pueden hacernos no tienen efecto en nuestro ser real. Por lo tanto, no debemos tener miedo, que es lo que nos lleva el curso. Nos dice el curso en repetidas ocasiones, en multitud de ocasiones, para que a fuerza de esa repetición pues demos un paso en nuestro despertar, en nuestra, más que en nuestro despertar, en nuestra incursión en el mundo real, en el mundo de antesala, digamos,
del cielo, ¿no? Del paraíso. No hay ninguna amenaza real involucrada en ninguna parte. Por lo tanto, no debemos sentirnos amenazados, sean cuales fueren las circunstancias que parecieran asomarse por nuestro espacio mental, puesto que nuestro ser real, la mente, la parte de Dios en nosotros es invulnerable y eterna, y el cuerpo como imagen, pues como no es nada real tampoco, pues no puede ser herido, no puede ser dañado. Buenas tardes, Juan Pablo Zavala, gracias por estar, bienvenido. Y continuamos con la lectura del punto 7. Solo porque la naturaleza aborrece el vacío, lo cual es bastante cierto, no se deduce que un vacío esté lleno de fuego infernal. Aquí hay otra nota del maestro Gonzalo García Olagorta, en la versión Gongarola, frase atribuida a Aristóteles. En este caso, el vacío es la ausencia de amor, y obviamente una ausencia de amor debe ser llenada con amor y no con fuego infernal. Eso es, como decíamos en el renglón anterior, solo porque la naturaleza aborrece el vacío, lo cual es bastante cierto, no se deduce que un vacío esté lleno de fuego infernal. El vacío es, como dice la nota, da a entender la nota, nos dice expresamente, es ausencia de amor. Pero eso ya sabemos que no es real, porque el amor lo abarca todo, por lo tanto no puede haber vacíos de amor. Los vacíos de amor, digamos que los incluimos en nuestra concepción del sistema de pensamiento que nos inventamos, el sistema egoico de pensamiento, porque pensamos que al sentirnos separados de Dios, pues también eso nos produjo pues otra emoción, la emoción opuesta al amor, que era el miedo a ese vacío inexistente, pero que nosotros lo fabricamos como ilusión y por lo tanto creímos en él con todo como una derivación natural de la creencia en la separación. Ese vacío, por lo tanto, es ilusorio, así como la idea de la separación, y por lo tanto no existe ese vacío, ni tampoco en ese vacío, al no existir, pues tampoco puede estar lleno de un fuego infernal. Las ausencias de amor, esos vacíos, pues están, digamos, cuando nos topamos con alguna ausencia de amor, con un vacío, los ministros de Dios, los obradores de milagros, tienen ahí su función, ¿no? La función de llenar ese imaginario que no es real, vacío, con el amor que no falta, porque el amor lo abarca todo, pero en nuestro sueño pues se trata de rellenar esos vacíos, para que el hermano que pide ayuda, que cree que está falto de ese amor, pues restablecerlo en su verdadero estado, hacerlo consciente de nuevo en el ser que es, reconducirlo de alguna manera al ser que es en realidad, al ser pleno, al ser perfecto,
que creó Dios como su Hijo único. No ganas nada asustándote a ti misma, le dice Jesús a Helen, y además es muy destructivo. Los milagros requieren estar libre de todo miedo. Parte de su valor de expiación implica simplemente eso. Observa que la palabra expiar realmente significa deshacer. La expiación es el deshacimiento de las ilusiones y también es la aceptación, el aceptar la salvación para nosotros mismos. Y eso se logra cuando se va perdonando todo lo que parece estar impregnado, digamos, o salpicado de esas aparentes vacíos, de esas aparentes faltas de amor. Se van eliminando, se van deshaciendo, unas veces dando el amor que se precisa, que precisa el hermano o la circunstancia en ese momento, y otras pues pasando por alto, ¿no? Lo que pareciera ser algo que según el sistema de pensamiento del ego pues sería estaría lleno de negatividad, sería algo terrible, ¿no? A su modo de ver. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues siendo conscientes de lo que somos realmente, del Santo Hijo de Dios, de que esto es un sueño, de que en realidad no está ocurriendo nada, de mantener la calma, de la manera que el Espíritu Santo nos vaya sugiriendo, llevar esa paz, ese amor, esa calma a la situación según las circunstancias que fueren, ¿no? O el grado de, digamos, de inquietud o de desamor que veamos en la situación, en los hermanos que están participando de esa circunstancia. Y bueno, dejándonos guiar pues por el Espíritu Santo, por todo eso lo hacemos y lo podemos hacer manteniendo nosotros la paz, pidiendo un instante santo, yéndonos a nuestro interior para así poder conectarnos en profundidad con el ser que somos. Y de esa manera pues transmitir lo que nuestro ser, que está conectado directamente con el Espíritu Santo, la naturaleza verdadera de nosotros, de lo que somos realmente, pues nos vaya dirigiendo, ¿no? Se nos va dirigiendo a decir, a hacer, a callar, a consolar, pues digamos, a alisar todas esas erupciones circunstanciales que no son reales, sabemos que no son reales y que ocultan la verdadera, el mundo real, el mundo verdadero, que es la luz infinita de la creación de Dios, y que los hermanos están perfectamente, y que si se trata de un duelo, de una trascendencia al cielo, al reino de los cielos, pues saber que quien nos pareciera que físicamente ya no está, pues sigue estando en el todo, y tranquilizar a los hermanos que solo se están dejando llevar, querer o queriendo dejarse llevar por la percepción física, ¿no? Por los ojos, los ojos físicos, los ojos del cuerpo. Y ahora viene el punto 8, es un diálogo. Le dice Jesús a Helen, en verdad os digo que cuando hicisteis a la más pequeña de estas mis criaturas,
Aquí hay una nota, es una cita de Mateo 25:40. En verdad os digo que así como hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pues sí, en verdad os digo que cuando hicisteis a la más pequeña de estas mis criaturas, dice Jesús, ¿no?, en el Evangelio, pues que significa que a mí me lo hicisteis, a él y a todos, porque somos un solo ser en la realidad, en la realidad absoluta. En el reino de los cielos somos un único ser y por lo tanto el curso nos enseña, entre otras lecciones, todo lo que doy me lo doy a mí mismo, porque aunque pareciera que se lo estoy dando a otros hermanos, los hermanos son uno conmigo en la realidad y por lo tanto me lo estoy dando a mí mismo. Y si le hacemos lo que le hagamos, cosa ayuda o ataque a los hermanos, pues se lo hacemos a Jesús y se lo hacemos a toda la filiación, que es, digamos, la nomenclatura que utilizamos para designar al conjunto de los fragmentos en el sueño que conformamos el Hijo de Dios, que es su creación absoluta y total. Entonces eso es lo que nos enseña la cita, ¿no?, de Mateo. A cualquiera que le demos amor o que le demos ataque, pues a él mismo se lo hacemos y a nosotros mismos también, porque todos somos parte del mismo ser. Sigue diciendo, comenta esta cita del Evangelio, dice Jesús: en verdad os digo que cuanto hicisteis a la más pequeña de estas mis criaturas, realmente termina con te lo haces a ti mismo y a mí. Dile a Bill que la razón por la que tú vienes ante mí es que yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy al final en caso de que tú puedas fallar en alguna ocasión. Yo siempre estoy aquí para evitar el error de asunción. Este es un juego de palabras especial para Bill. Y dice una nueva nota. El término asunción, assumption, significa tanto asumir algo como cierto sin pruebas, error de transcripción, como asumir un cargo o puesto de autoridad. Todavía tiene la impresión de que necesita signos especiales de amor, está refiriendo a Bill. Observa también que el lenguaje especial aquí es una combinación del tuyo y del suyo. Vosotros dos os reunís en mi nombre. Y hay una nueva nota, la 4, que es otra cita de Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El énfasis en la unión o colaboración de los escribas con Jesús se enfatiza aquí, en otras partes, y más tarde por los mismos escribas en los relatos de su experiencia. Bien, bueno, pues aquí lo que Jesús le está diciendo a Helen, aparte de procurarle un nuevo juego de palabras que tanto le gustan a Bill, ¿no?, y que Jesús le complace frecuentemente durante todo el texto, le da muestras de su cariño, ¿no?, del detalle que tiene siempre con Bill para agradarlo, ¿no? A Helen realmente, claro que Jesús quiere a todos por igual, no hace distinciones, pero quizá como Helen se mostraba, a veces el ego de Helen se mostraba reacio, ¿no? Mostraba bastantes signos de miedo, ¿no?, de temor, cuando en las manifestaciones cariñosas o amorosas de Jesús, ella a veces, pues, alguna vez sí que se emociona realmente con sinceridad ante
el amor de Jesús por ella y ella reconoce su amor por él, pero ese miedo, ¿no?, que el ego le ofrece a veces a Helen, pues la hace como más, cerrarse más, ¿no?, ser más, más cerrada, más, poner más obstáculos a esas manifestaciones de amor de Jesús. Y quizá pues Jesús tiene como una licencia más abierta, una tolerancia más manifiesta, ¿no?, en este discurso de A3 hacia Bill, porque Bill pues se muestra en este sentido más flexible, ¿no?, como más abierto, más, con más aceptación a sus gestos que la propia Helen. Y dice que Asunción, bueno, pues que Jesús le viene a decir, Jesús siempre está con nosotros, aunque no le sintamos en momentos difíciles, que creemos que son difíciles, nos hemos creído que son difíciles o de cierta gravedad o de cierta tristeza, aunque en ese momento la idea de la separación que nos ofrece el ego, bueno, pues no le hayamos puesto nosotros mucha resistencia y hayamos caído, ¿no?, en pues en ese desánimo, como nos dice Jesús, abandona ese desánimo voluntario, pues tú no tienes por qué sentir esa imaginación, esa ilusión. Lo que le dice aquí, es decir, Jesús siempre está con nosotros, aunque no le sintamos en esos momentos que nos hemos querido creer el ofrecimiento del ego, y nos sentimos inmersos en ese pensamiento extraño de separación, ¿no?, de Él, de Dios, de esa aparente soledad, pues esto nos quiere que asumamos que no es real eso, que siempre está presente en todos los momentos de nuestra ilusoria sueño, de nuestra ilusoria existencia aquí en este mundo, que no es real, y que él asume, por eso dice Asunción, asume que si en ese momento nos hemos permitido ser, bueno, pues tolerantes con el ego, él siempre va a estar ahí para, como una red, ¿no?, como la red del trapecista, ¿no? No nos va a dejar nunca caer al vacío, siempre va a mostrarnos que las cosas se pueden ver de otra manera, en señales, en gestos, en pensamientos que nos va a ofrecer a través del Espíritu Santo, que si realmente tenemos la voluntad de estar abiertos, de abrir nuestra mente a esos ofrecimientos, a esas ofertas, pues nos va a sacar perfectamente de esa sensación de desvalimiento, de desamparo, porque nos va a recordar que todo eso no es real, que todo eso son emociones, digamos, ilusorias que nos hemos inventado, puesto que no derivan de la emoción que todo lo abarca, que es el amor, que derivan del miedo. Y el miedo nos repite Jesús una y otra vez durante el texto del curso y en los ejercicios, que no existe. Y el foco de todas esas sensaciones desagradables o negativas es ese miedo, y por lo tanto digamos que es como un sesgo masoquista, ¿no?, que nos gusta, preferimos en algunos momentos el placer del dolor, ¿no?, confundimos el placer con el dolor y nos regodeamos en hacernos las víctimas del mundo que vemos. Todo esto son las lecciones que nos enseña el curso, que si las interiorizamos, que si las asimilamos
y las hacemos nuestras en el sistema de pensamiento que nos está enseñando el Maestro Jesús, pues toda nuestra realidad, todo el espacio mental que en otro tiempo ilusorio nos había parecido desesperanzador, o que en el que arrastrábamos pues preocupaciones o tristezas, ¿no? O digamos lo que creíamos que eran traumas del pasado. Bueno, pues todo eso se va difuminando hasta desaparecer si hacemos, si enraizamos ese sistema que nos ofrece, que nos está ofreciendo el curso, de ver todas las cosas de otra manera. Ver las cosas de otra manera desde lo más en todo lo cotidiano de nuestra vida, en cualquier momento es bueno para traerse una frase del curso, un pensamiento de Jesús. Cuanto más reforcemos, cuanto más hayamos hecho nuestras todas las lecciones, cuanto más hayamos profundizado en el texto, leyéndolo, estudiando párrafos que nos han resonado mucho por dentro al leerlos, pues eso va desde luego a cambiar todo el rumbo de nuestro camino, y va a ser un sueño, pues un sueño de contento, de alegría, un sueño en el que nos vamos a sentir como somos, ¿no? Invulnerables al desaliento, a todo lo que antes nos había ofrecido el ego tan gratuitamente se lo habíamos aceptado. Vamos a caminar con dulzura por el camino que Jesús nos lleva de la mano. Las jornadas van a ser muy suaves, muy dulces. El tiempo ya casi no lo vamos a sentir ni como tiempo, ¿no? Porque la constancia en el estado emocional, en ese júbilo, en el regocijo que nos va a proporcionar toda la sabiduría espiritual que nos está ofreciendo Jesús en su sistema de pensamiento, pues va a hacer que vivamos ya en la eternidad, que ya casi apenas ni distingamos la noche de los días, sea todo como una brisa que no se interrumpe con nada, que está llena de luz y llena de buenos momentos, de buenos encuentros, de buena compañía, de recoger, ¿no? Como de recoger el fruto, de encontrar el tesoro en un estado continuado de dicha, ¿no? Como si recogiéramos continuamente los regalos del cielo en cada circunstancia de lo cotidiano. Y pues eso es realmente pues el paraíso ya aquí en este mundo ilusorio. Luego tenemos que poner toda nuestra confianza, que eso también el curso es muy reiterativo, ¿no? Tenemos que tener nuestra voluntad en creer en lo que Jesús nos dice, en poner toda nuestra voluntad, en toda nuestra confianza en que lo que nos dice Él es la verdad, en lo mismo que hemos creído en la nada, que hemos construido un mundo, un universo que no es nada, y que lo creemos tan real y lo hemos hecho tan consistente, pues que creamos en la verdad, que la verdad, como nos dice, nos hará libres y nos llevará, pues eso, al cielo, nos llevará a nuestro punto de partida. Y Helen continúa y le dice Helen a Jesús:
Esto significa que Él nos respaldará siempre que los milagros humanos no sean suficientes para el propósito de la expiación. Sin embargo, está perfectamente claro que cuando una persona puede expiar por medio de milagros, tanto el que da como el que recibe están expiando. Es mejor expiar de esta manera debido a los beneficios mutuos involucrados. Bueno, pues sí, claro. Cuando se ofrecen milagros, pues es un milagro y una sanación tanto para el que da el milagro como para el que lo recibe. El estado milagroso es el estado de gracia, ¿no? Que se alcanza pues con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Cuando realmente hemos puesto los pilares, hemos enraizado ese sistema de pensamiento que nos ofrece el curso, ese estado emocional, esa apertura mental de ver más allá de lo que ofrecen los ojos, podemos ver la realidad, claro, podemos ver pues qué son realmente los hermanos, que son luz, que son el Hijo de Dios, y eso va a hacer que nos estemos relacionando, aparte de con nosotros mismos, pues con la luz, con Dios mismo, con su creación, y nos va a aportar pues una seguridad, una dicha, el sentirnos acompañados pues continuamente, no saber ya qué significa ni la soledad, ni el dolor, ni todas las cosas que nos habíamos creído, todas las tragedias, ¿no? Los dramas que nos habíamos creído antes. Y claro, dando esos milagros también nos lo damos a nosotros mismos, pero no lo hacemos nosotros. Nos sentimos acompañados y nos asombramos porque nos damos cuenta de quién está con nosotros, de quién realiza esos milagros a través nuestro. Eso nos hace sentir pues totalmente acompañados, totalmente respaldados, y lo que genera eso es la certeza en ese sistema de pensamiento que nos estamos implantando, ¿no? Estamos implantando en nosotros a base de nuestra voluntad de querer verlo todo de otra manera, tal como nos lo dice Jesús, y poner toda nuestra confianza en ese sistema, en esas maravillas, en que en lugar pues del horror, ¿no? De ese aparente horror que imaginábamos que el mundo era, que el mundo en sí es algo, es una ilusión neutra, ¿no? Y nos devuelve lo que nosotros proyectamos, pues es todo lo contrario. El mundo puede reflejar el mundo real, en la luz, la dicha infinita, ¿no? que de sentirnos y saber lo que somos, nuestra identidad, reconocer que somos a nuestro Padre, ese reconocimiento que nos va a reportar pues tanta satisfacción, tanto privilegio, ¿no? De ser uno con todo y que bueno, que nuestro Padre nos ama, que nos creó para amarnos y para que fuéramos felices. Y cuando entendemos realmente lo que eso significa, que somos su hijo, cuando lo creemos verdaderamente, desde lo más profundo de nosotros, ¿no? Cuando esa información, cuando digamos, ese DNI, ¿no? Nuestro DNI es esas señas de identidad, ¿no? Es nuestro ADN, Dios está en nuestro ADN. Cuando realmente asumimos, pero con toda la certeza, que eso es así, pues claro, el panorama de lo que creíamos que era el mundo, el panorama de todo lo que
habíamos creído que era, pues cambia totalmente a la verdad. Toda esa ilusión que era una simple, pues un juego de luces y sombras, pues se convierte solo en luz, solo en amor, y eso realmente, pues en cada milagro que se da y que se recibe, pues es como un fuego artificial, un fuego no artificial, un fuego de verdad, el fuego de la verdad, ¿no? El calor de Dios en nosotros, su luz infinita. Y siempre es mutua esa sanación, ese encenderse la luz, pues siempre va a ser simultánea con el hermano, nunca podemos sanar solos. Es un sistema de pensamiento que nos hace caminar hacia el despertar en relación. No es como, por ejemplo, hacían los místicos, ¿no? de la Edad Media, el Renacimiento, que se aislaban, ¿no? Para alcanzar los eremitas, ¿no? Los anacoretas, todos esos hermanos que tenían muchas ansias de Dios, pues se aislaban de todo, se iban a cuevas, a montañas solitarias, y allí pues querían que Dios se hiciese totalmente presente, ¿no? Pues este sistema no es así, porque hay que hacerlo en compañía, porque hay que, desde que sabemos que somos uno solo, ¿no? Somos el mismo ser, por lo tanto, como dice Jesús, al reino de los cielos hay que entrar de dos en dos, que significa que hay que entrar todos en uno, ¿no? Nos pone ese ejemplo como para que se nos haga más gráfico la idea de unidad, pero de la pluralidad en uno. Somos uno y nos convertimos en uno cuando habíamos sido muy diversos, habíamos sido nuestro sueño, en nuestro pensamiento de que estábamos separados, pues nos habíamos dividido pues infinitos fragmentos, ¿no? Bien, pues comenzamos el principio 34, que dice: los milagros dependen del buen uso del tiempo. Es por eso por lo que no debieras perder el tiempo. Aquí hay una nota del maestro Gonzalo que dice: la idea de aprovechar bien el tiempo es una constante a lo largo de todo el curso. El corolario es que el tiempo debe usarse para el mejor cumplimiento de la voluntad de Dios, que en este mundo se expresa a través del Espíritu Santo, la voz de Dios en la ilusión. Por esto, uno de los propósitos principales de esta enseñanza es aprender a oír esa voz y seguir sus dictados. ¿Qué había sido, qué significaba para nosotros pues estar en este mundo, ¿no? Había significado pues todas las distracciones que el mundo nos ofrecía, con la sola intención de que no regresáramos al punto de partida, de que volviéramos a ese momento en el que creímos separarnos, para reírnos de esa idea y bueno, y que esa burbuja donde parecía que pues habíamos flotado por este mundo ilusorio, pues se explotase y se diluyese, ¿no? en la nada de donde provino. Entonces, en esas distracciones, en esa distracción de lo que el mundo nos ofrecía, pues perdíamos esa otra ilusión con la que nos habíamos involucrado, que es el tiempo. El tiempo, como el Espíritu Santo lo reconduce todo,
El tiempo para nosotros era pues un fragmento que junto con el espacio nos permitía, pues bueno, pasar, como nos dice Jesús, como zombies para un lado y para otro en este mundo ilusorio, hacer unas cuantas cosas que, bueno, que conseguir algunas cuantas cosas que pensábamos que nos iban a aportar felicidad y dicha y bienestar para siempre, pero que una y otra vez caían en desuso, caían en decepción, decaían y se olvidaban hasta que otra ilusión venía a renovar pues aquellas que ya se habían convertido en ceniza, y así sucesivamente durante unos espacios temporales que los clasificábamos en días, en meses, en años, y así hasta que un buen día pues todo aquello acababa en la muerte, ¿no? En nuestra muerte, en nuestra desaparición aparente. Y bueno, pues ese era el tiempo para nosotros. Había que aprovecharlo con muchas distracciones, intentar ser muy felices, muy ricos, vivir muy bien, todo enfocado en el bienestar corporal, porque el cuerpo, estábamos tan identificados con el cuerpo que creíamos que éramos el cuerpo. Y bueno, pues aprovechar eso que, bueno, que tampoco sabíamos, no nos hacíamos ni responsables de que estábamos aquí por propia iniciativa, porque así es, que estamos aquí por propia iniciativa nuestra, por voluntad, pero incluso eso no lo reconocíamos. Decíamos que era el azar o Dios que nos ponía aquí a prueba para ser muy buenos y luego alcanzar pues el premio o el castigo. Entonces eso significaba más o menos el tiempo, algo que había que aprovechar, que bueno, pues que si no hacíamos las cosas según la moral de la civilización del mundo, pues que nos imponía cada civilización a lo largo de ese tiempo, pues podíamos incurrir en algo que se llamaba pecado y que también pues nos podía interferir en nuestra vida más allá de este tránsito, ¿no? De este trayecto por aquí, por el mundo. Y más o menos era eso, era el tiempo para nosotros. Pero el curso nos enseña que como el Espíritu Santo todo lo reconduce para el bien, pues ese tiempo en el que además creemos envejecer, creemos deteriorarnos, creemos que perdemos facultades, perdemos la memoria, vamos en un ocaso hacia la destrucción total, que es a lo que el ego nos quiere llevar. Bueno, pues ese tiempo puede ser nuestro aliado según el paradigma que nos ofrece el Espíritu Santo. Estamos aquí con la única función de aprovechar ese tiempo para llevar la luz a todo aquel que se encuentre en nuestro camino, como en nuestro magisterio, en nuestro ministerio, de ser los mensajeros de Dios. Y durante ese tiempo, que es nuestro aliado, nuestro aliado en el sentido de que se colapsará cada vez que traigamos una prueba, digamos, traigamos una prueba de lo que es la realidad, es decir, un efecto milagroso, para que ese tiempo se vaya como contrayendo en esos milagros, ¿no? Y en esa luz que todo el mundo puede contemplar, que surge a través de un milagro, que puede ser algo desde espectacular a un simple pensamiento de amor, una simple pensamiento amoroso, de consolación, de una llamada. Todos esos son milagros que hacen que el tiempo digamos, deje paso a lo que es la eternidad en esos momentos, ¿no? En el que se produce el milagro. Y ese tiempo está para ayudarnos
digamos que a transirlo todo, a transir todo ese momento lleno de esas punzadas de milagrosas, ¿no? Él se pone a nuestra disposición para contraerse en cuanto más milagros lleguemos a ofrecer, pues mejor, más se contraerá hasta diluirse, ¿no? Y que eso va a repercutir en la luz que va a dar a todos los hermanos que estén presentes en esos acontecimientos, esas vidas que se van a iluminar, que se creían despojadas, ¿no? de esperanza, que se creían, pues todavía se creían eso que hemos dicho, que, era que había sido para nosotros la vida en el aparente mundo, pues una caída en una fosa, ¿no? Que se podría resumir así, ¿no? No sé por qué estoy aquí, pero sé que voy a morir. Y bueno, pues levantar todo eso, eliminarlo, desvanecerlo en algo tan maravilloso como que somos eternos, como que solo existe el amor, como que nada puede entristecernos, porque si somos capaces de hacer a Dios uno con nosotros, como de hecho lo somos, y nos creemos que en realidad lo que llevamos en nosotros mismos es a Dios. Camino con Dios en perfecta santidad es otra de las lecciones que nos enseña el curso. Bueno, pues eso realmente el tiempo así aprovechado es nuestra función, es lo que tenemos que hacer, y eso nos va a reportar pues toda la satisfacción que ninguna carrera, ninguna celebridad, ninguna llegar a ser famoso, millonario, rico, lleno pues de amistades superficiales, de todo lo que el mundo nos ofrece, pues no es nada en comparación con una puntada de tiempo, con ese hilvanar el tiempo milagro a milagro, ¿no? No tiene parangón con nada de lo que hayamos podido vivir o nos siga ofreciendo esas distracciones el mundo hasta que nos lleve a la muerte, ¿no? Ese sistema de pensamiento antiguo que teníamos. Y bueno, pues eso es, los milagros dependen del buen uso del tiempo. Cuanto más estemos dispuestos a abrirnos al hermano, a mostrarles el camino con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia confianza en Dios, en que todo está bien, en que las cosas se deben ver de otra manera, que todo está en cómo miremos nosotros el mundo, que el mundo puede ser desde terrorífico a maravilloso, simplemente porque nosotros queramos verlo de verdad, y la verdad es que puede ser maravilloso siempre, y que lo otro es una pesadilla que nos hemos inventado. Pues si nosotros ponemos nuestra voluntad en eso y en abrirnos solo a cumplir nuestra función de obradores de milagros, de llevar el ministerio de Dios a toda aquella circunstancia, a todos aquellos hermanos que se crucen en nuestro caminar, pues ese será un aprovechamiento del tiempo, ¿no? De esa duración que puede ser eterna, una sensación de eternidad, a ser un plazo inaplazable, con un límite terrorífico, como nos habíamos planteado antes. Hay una manera de acelerar ese proceso, y es dejando más y más tiempo para mí, para que así tú puedas dedicarlo a los milagros. Esto se consigue también, los milagros, la función de los milagros, como los milagros los hace el Espíritu Santo. Lo que tenemos que entrenar y adiestrarnos muy bien, es en escuchar su voz, porque haremos así como Él nos diga. Nosotros seremos sus manos, como nos dice el texto, sus manos, sus pies, sus ojos, pero tenemos que tener el oído del corazón, ¿no? El oído de escuchar la voz de Dios. Tenemos que instruirnos en ello.
Y eso lo hacemos pues teniendo siempre paz en nuestra mente. Cuando tenemos silencio en la mente, un silencio duradero, un silencio constante, continuado, prestando atención al momento a momento, eh, evitando el juicio. Es muy importante evitar el juicio, evitar la crítica o las opiniones banales, ¿no? Superficiales. Estar atento siempre a nuestro interior, escuchar nuestro interior en la vida cotidiana. No hace falta ni estar en una sesión de meditación. Tenemos que llevar esa sesión a la vida normal, a la vida corriente, estar con hermanos, prestar atención a cada momento, a lo que se está diciendo, a cómo a hacer un examen de cómo nos estamos sintiendo, si algo nos ha perturbado, qué pensamiento nos ha perturbado, para perdonarlo inmediatamente. Es decir, es un esfuerzo que luego no va a ser un esfuerzo porque, porque nos lleva Jesús, nos lleva el Espíritu Santo. Tenemos que confiar en que Jesús está con nosotros, lo está haciendo Él. Tenemos que darle ese prurito, ¿no? de confianza. Y en ese proceder de entrenarnos en escuchar sus instrucciones, pues vamos a vivir dulcemente, porque simplemente vamos a estar pues cumpliendo su voluntad, no haciendo lo que nos vaya diciendo a cada momento. Pero es muy importante pues ejercitarnos en escuchar esa voz, ¿no? Esa voz, la que escuchaba Helen y la que todos podemos escuchar. Helen le dio permiso y por eso lo escuchó, y nosotros pues en ese ejercicio continuado de estar atento, de estar en silencio, no juicio, no opinión, no crítica, ni sentencia, ni opinión preconcebida, ni prejuicio, nada de eso que perturbe, nada de eso nuestro espacio mental en ningún momento. Eso es dejarle, y eso es dejarle a Jesús más y más tiempo para Él, como dice, que se involucre en nuestro hacer, que sea Él el que tome la dirección de las cosas que hay que callar, de las cosas que hay que decir, de las cosas que hay que hacer, para que esa actividad se convierta en un quehacer milagroso, en llevar la luz continuadamente. En una oración es vivir en oración, porque estar con Jesús, estar con el Espíritu Santo siempre en la mente y en el corazón, es estar en oración, en una oración continuada, en una oración pues real, lo más no material, ¿no? Pero sí, porque estamos actuando estamos interactuando con ilusiones, pero estamos haciendo que esta ilusión del mundo se convierta en el sueño feliz, en otra ilusión, pero que nos dé a conocer la realidad de lo que somos y vivirlo ya, no esperar a nada más. Tenemos que vivirlo ya, porque ya lo somos, y por lo tanto no vamos a desaprovechar ese tiempo, no vamos a distraernos con más decepciones, que al final es lo único que recolectamos en el mundo, ¿no? Decepción tras decepción. Pues cuántos hermanos han llegado a lo que querían, a lo que aparentemente era lo máximo en este mundo, y sin embargo pues al final se fueron de él, pues desaprovecharon la oportunidad simplemente, no ya ni desgraciados, ni tristes, ni simplemente pues que desaprovecharon esta oportunidad que se nos da de ser lo que somos, y
de dar amor, que en realidad somos amor y es lo único que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Todo lo demás es ingenio, y el ingenio es del ego, ingenio científico, ingenio humanístico, ingenio de cualquier manera, artificios para explicarnos un mundo que no existe. Por lo tanto, no merece la pena perder ese tiempo tan valioso en esas frivolidades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En esas vanidades, vanidad de vanidades, ¿no? Dice la Biblia. Pues eso es. El mundo es vanidad de vanidades. Y nosotros nos tenemos que dedicar a la realidad de las realidades, que es el cielo. Y eso se hace a través del amor, de escuchar a Dios, de escuchar a Jesús y de dar lo que Él nos dice, a quien nos dice, que es a todos, pero según nos diga, cuando nos diga, como nos diga y en la ocasión que se nos diga. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos casi 1 hora y muchas gracias a todos. Juan Pablo Zavala, que has estado con nosotros, y Santa Pino Cabrera Molina, Santa Claudia Llanez García, muchas gracias por compartir. Y bueno, pues ha sido un placer, un honor estar compartiendo las enseñanzas de Jesús, que son tan entrañables, ¿verdad? Y tan bonitas, que nos llenan el alma, nos llenan el espíritu, nos hacen recordar lo que somos, que ya eso ya es muy importante. Muchas gracias, hermanos, y hasta pronto. Espero que la semana que viene. Gracias.